Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su compañía en este seminario IMT. Les voy a platicar sobre la inspección de puentes con pruebas no destructivas. Comencemos. Bueno, los principales problemas que presentan los puentes de nuestra red federal de carreteras, pues pueden ser los hundimientos, la socavación, la corrosión, las fallas por flexión o fatiga y fallas por impacto. Estas clasificaciones, este tipo de fallas ayudan al puente a tener una categoría o una clasificación del tipo de daño. Según la clasificación del SIAP, del Sistema de Administración de Puentes, van del 0 al 5, donde 0 es una condición de falla, el 1 es una condición mala o defectuosa, el 2 es una condición regular, el 3 aceptable, buena y excelente hasta llegar al 5. Sin embargo, hay una clasificación de la SST donde ellos lo tienen en 3 grados. Va de la letra A a la C, donde el grado A son puentes o estructuras que presentan una o más deficiencias graves que implican un peligro inminente a la seguridad de los usuarios, y esa requiere una atención inmediata. El grado B son aquellos puentes que tienen una o varias deficiencias importantes que no pueden o que no lleguen a evolucionar a deficiencias graves. Y estas requieren una atención a mediano plazo. Según el manual de inspección de puentes de la Dirección General de Servicios Técnicos, pues es una inspección a 6 años, ¿no? Y la siguiente grado es el grado C, que solo presentan deficiencias menores, con una evolución lenta, que solamente requieren un mantenimiento rutinario. Para homogeneizar estas dos clasificaciones del sistema de SIAP y la clasificación del SST, la Dirección General de Servicios Técnicos en su manual propuso que de nivel 0 al 1 sea el grado A, de nivel 2 al 3 sea el grado B, y el del grado C que sea de los niveles 4 y 5 para tener una homogeneidad. Actualmente, el estado actual de la red federal de carreteras, sobre todo en el ámbito de los puentes, tenemos los datos del CIFUMEX de 2020. Tenemos alrededor de un tercio de los puentes sin problemas, quedando alrededor de 2/3 partes que presentan desde problemas menores hasta daño extremo, teniendo alrededor de 270 estructuras que tienen daños importantes que requieren una intervención o requieren una inspección más detallada. ¿Cómo propone la Dirección General de Servicios Técnicos en su manual estas inspecciones? Bueno, estas inspecciones primero es una inspección visual donde se hace un inventario inicial de la estructura. También puede ser por un mantenimiento rutinario, puede ser por el tránsito de cargas especiales donde pasen un vehículo sobredimensionado, donde requiera una atención especial, como en el caso del puente de la Puntilla que nosotros inspeccionamos en Tampico, por petición especial, ya sea de la Secretaría o del concesionario, y por emergencia, ya sea por algún desastre natural. Esta inspección visual, pues depende del tipo de estructura, si es una estructura tradicional o una estructura especial. De ahí las especiales, pues, cómo dividir o clasificar esas estructuras, pues depende mucho del tamaño, del tipo de estructura, si es un puente atirantado, si es una armadura, o si solamente es un puente común como los que vemos a lo mejor en la avenida 5 de febrero, que son puentes que cruzan tramos muy cortos. Esa es la clasificación general que usan en el manual de Dirección General de Servicios Técnicos. En ocasiones se requiere una inspección detallada. Esto es para hacer una evaluación estructural o para hacer una rehabilitación o un mantenimiento mayor. Cabe señalar que la inspección detallada viene después de una inspección visual. Estas inspecciones detalladas generalmente se apoyan de estudios especializados en la inspección de puentes, como puede ser la medición de recubrimientos del acero de refuerzo, el contenido de cloruros, el reconocimiento potencial de corrosión, extracción de corazones, velocidad del pulso ultrasónico del concreto, inspección radiográfica, líquidos penetrantes, pruebas con partículas magnéticas, ultrasonido, emisiones acústicas,
monitoreo satelital, conocer la condición estructural por pruebas de carga, ya sean estáticas o dinámicas, y más complementarias con un monitoreo estructural ya sea permanente o semipermanente. Sin embargo, yo me voy a enfocar ahorita en las pruebas no destructivas, en especial las que usamos en el grupo de monitoreo estructural. Esas son las de líquidos penetrantes, ultrasonido, emisiones acústicas. Y hay otras pruebas como la radiografía y partículas magnéticas que les voy a hablar un poco. Pero bueno, ¿qué son las pruebas no destructivas? Según la ASTM, las pruebas destructivas se denomina cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere o modifique sus propiedades físicas, químicas o mecánicas y sobre todo dimensionales. Solamente es conocer qué es lo que lo tiene. ¿Qué aplicaciones tienen? Bueno, nosotros principalmente la utilizamos para detectar efectos, encontrar discontinuidades, grietas, heterogeneidades y caracterizar los materiales para identificar las propiedades de los materiales y el grado de que tiene de calidad sobre la estructura. La primera inspección que se hace, o la primera prueba no destructiva que hacemos, pues es la inspección visual, ¿no? Como les comenté. Pues se considera un examen a simple vista, donde se utilizan herramientas sencillas como las lupas, endoscopios, sistemas de video, y es importante tener conocimientos sobre los mecanismos de visión, la iluminación, la teoría de percepción e identificación de colores. Es importante tener esos conocimientos previos para poder utilizarla. ¿Cuál es el objetivo en la inspección de puentes? Bueno, tener un levantamiento de daños de cada elemento estructural, donde se puedan evaluar los accesorios de acceso, ya sean, si es un puente peatonal, las escaleras, los parapetos, en fin, ¿no? Estas inspecciones incluyen un levantamiento en ocasiones cuantitativo de longitud y grosor de grietas, el dimensionamiento de desconches, etc. Es importante en esta inspección obtener los datos geométricos generales, porque en ocasiones no se tienen ni planos de los puentes a inspeccionar. En esa inspección se debe de incluir una revisión de entorno donde se evalúen las condiciones geotécnicas, taludes, si cruza un río, revisar el cauce del río, si empieza a haber socavación, etc., ¿no? Para con esos datos establecer un estado de la conservación actual de la estructura y por ende generar un informe fotográfico. Este reporte de inspección pues debe de tener algunos datos generales, ¿no? Pues como el nombre del puente, dónde se ubica, en qué autopista, a quién le pertenece, si está en una red federal, estatal o municipal, todos esos detalles, ¿no? de ubicación y de detalle del puente, ¿no? Se debe de indicar la condición general de los puentes, considerando hundimientos, agrietamientos importantes, como la socavación, corrosión, desplomes, estado de los apoyos. Se debe indicar la condición de la superficie de los rodamientos, de los parapetos y de las guarniciones. Y sobre todo incluir un reporte fotográfico donde se señalen el estado actual de los accesos, de los señalamientos, si tienen juntas, donde se evidencia la superficie de rodamiento, los drenajes, la condición de la superestructura, los apoyos, etc., ¿no? Después de eso, en ocasiones es necesario una inspección detallada, como les mencioné. Esta viene precedida de la inspección visual, requiere mayor precisión técnica y se usa o se apoya en pruebas y estudios especiales, en el cual pretendemos atender el daño previamente detectado. Como les mencioné, las técnicas que se utilizan en la inspección de puentes, sobre todo en elementos metálicos, pues son las partículas magnéticas, los líquidos penetrantes, ultrasonido, emisiones acústicas, radiografía y corrientes de Eddy, para lo cual les voy a mencionar algunas de ellas. Líquidos penetrantes pues es una prueba que se utiliza sobre todo para detectar e identificar discontinuidades presentes en la superficie de los materiales. Consiste en aplicar un líquido con partículas muy finas, las cuales se introducen cada una de las discontinuidades superficiales del elemento. Cabe recalcar que son superficiales,
no podemos conocer adentro de ella, no llegan a penetrar tanto los líquidos. Después de aplicar ese líquido que penetre, se aplica un líquido revelador, lo cual nos ayuda a identificar algunas inclusiones, porosidades o grietas. En el caso que se ven ahí en las fotografías, son unos elementos de anclaje superior del puente de Papaloapan que se hicieron inspecciones en el año pasado, en donde pudimos empezar a detectar algunas porosidades. El objetivo de esa evaluación era conocer el estado de la soldadura de ese elemento. La otra prueba no destructiva que es muy usada en la industria, sin embargo no la usamos en el grupo, son las partículas magnéticas. Estas tienen la desventaja que solamente funciona, al igual que solo funciona en elementos ferromagnéticos, ¿no? El objetivo la función es muy semejante a líquidos penetrantes. El objetivo es poner cierta limadura de hierro donde al magnetizar la soldadura o el elemento a inspeccionar se concentra en la zona de inclusiones o defectos, lo cual se hace visual y el inspector hace un levantamiento geométrico de estas inclusiones encontradas. Otra de las técnicas usadas en la industria para detectar daño, pues es la radiografía, ¿no? Esta consiste en hacer pasar unos rayos X o rayos gamma sobre el material a inspeccionar. Anteriormente se imprimía sobre una película fotosensible, donde la sombra de los elementos que ocasionaba la interferencia de los rayos X, pues se hacía alud a las porosidades, a las inclusiones y a las discontinuidades, sobre todo en soldaduras, ¿no? O en algún elemento estructural de metal. Una de las técnicas que sí usamos en el grupo de monitoreo estructural, pues es el ultrasonido, ¿no? Esta consiste en un elemento, inyectar una señal, la cual refleja o hace un eco de cada una de las inclusiones o grietas para poder evaluar el material. Es una técnica muy práctica, es muy rápida, solamente requiere conocimiento técnico por parte del inspector, y podemos detectar agrietamiento. Las figuras mostradas ahí pertenecen a una soldadura, a la zona de la soldadura de uno de los elementos de anclaje superior del puente de Papaloapan, en lo cual empezamos a encontrar ciertos agrietamientos en algunos de sus elementos. Una de las técnicas también usadas en el grupo es la técnica de mediciones acústicas. Esta técnica consiste en un elemento que está esforzado o sometido a alguna carga. Si dentro de ella existe algún defecto o alguna inclusión, esta hace que se libere energía y produzca pequeños desplazamientos desde el interior del material. Cabe señalar que el ultrasonido y emisiones acústicas son técnicas, llamamos volumétricas, ya que podemos inspeccionar zonas que no solamente son superficiales, se encuentran dentro del elemento a inspeccionar. Estas pequeñas ondas que viajan, ocasionadas por el esfuerzo, viajan hasta la superficie del material, lo cual provoca pequeños desplazamientos. Estos pequeños desplazamientos pues, se registran con sensores, y según su característica de amplitud, frecuencia, duración, se pueden empezar a asociar a algunos defectos de agrietamiento o esfuerzos producidos por la carga en el material. Y la siguiente técnica, usada en inspección de puentes como técnica no destructiva, es el radar de penetración. Esta técnica permite escanear también de manera volumétrica, ya sea la superficie de rodamiento, columnas, traves. Inclusive se usa en la inspección de glaciares hasta llegar hasta más de 50 metros. Obviamente
se inyecta una señal de radiofrecuencia al elemento o al material a inspeccionar. Si se encuentra alguna varilla, tubo, porosidad, esta se refleja, lo cual podemos ver en la imagen, se empiezan a reflejar las señales y la podemos empezar a asociar a algún fenómeno de falla. Continuamos. Bueno, las pruebas no destructivas se usan para varias cosas, ¿no? Sobre todo es asegurar la integridad y la fiabilidad de la estructura. La más importante, creo yo, es prevenir accidentes y salvar vidas humanas. Para evitar desastres como el que pasó en la Ciudad de México con el metro, si hubiera algún programa de inspección y que se le hiciera caso, pues a lo mejor se pudieran haber evitado salvar vidas humanas, ¿no? El otro objetivo es garantizar la calidad de los materiales que se usan. En el proceso constructivo se pueden empezar a hacer algunas pruebas no destructivas. Ayuda al diseño y la gestión de los mantenimientos. Se pueden controlar los procesos de rehabilitación y disminuir los costos por inspección. Y esto nos ayuda a garantizar siempre la operación de las estructuras. ¿Cuáles son los retos de la inspección de puentes con pruebas no destructivas? Bueno, en ocasiones pues son los costos, ¿no? Los equipos sí llegan a ser costosos dependiendo de la técnica utilizada. Se requiere personal calificado con cierto expertise. Otro de los factores importantes en los que nos hemos enfrentado en el grupo pues es a veces el acceso. En ocasiones hay que inspeccionar elementos a alturas donde pues, se requiere contratar a personal calificado, en el cual nos ayuda la inspección de estos elementos. Y sobre todo, no hay una norma generalizada que nos ayude a tener una manera cualitativa de cómo evaluar estas estructuras. Eso falta todavía por desarrollar, ¿no? Son algunas referencias de mis trabajos, de los trabajos que me basé, perdón. Y es una presentación muy breve, no sé si tengan alguna duda o comentario. Cualquier cosa, pues están mis datos ahí, mi correo y el teléfono donde me pueden contactar. Gracias. Instituto Mexicano del Transporte.